nosotros utiliza estos dones para el servicio de Dios y cada uno de nosotros nos necesitamos entre sí. Por lo tanto, todos los dones, Dios nos creó para que nos necesitáramos el uno del otro y nos diseñó para ser partes únicas e importantes en algo más grande que nosotros mismos. En primer lugar, somos parte de su familia y ahí es donde nosotros reconocemos, ¿verdad?, de que somos parte integral de esa familia espiritual a la cual Dios nos ha llevado, que es la gran familia de la iglesia, ¿verdad? Y de su misión, o sea, hay un propósito fundamental cuando Dios nos lleva a la iglesia, ¿verdad? Y es formar parte de esa gran misión a la cual ha sido llamado la iglesia. Por lo tanto, para nosotros es importante el que podamos saber qué hacer o qué sucede cuando nosotros conocemos el perfil de los dones. Y aquí se nos da 5 características importantes de ello. Un perfil de dones es más que una herramienta. Es más, los cristianos a través de la historia han descubierto y usado sus dones sin ayuda. Solo ha habido esa pasión que los ha llevado a establecer o llevar adelante lo que es la misión que a ellos les apasiona. Entonces, ha sido de gran ayuda y de gran importancia tener este estudio en nuestras manos. Como una herramienta, es sabio tener a otros cristianos maduros y llenos del Espíritu Santo, que confirmen los resultados y que nos ayuden a pensar en cómo usarlos en nuestra vida. Y esto es bien importante. Ahora, porque los dones se vuelven una herramienta y para ello, ¿verdad?, es necesario poder descubrirlo, porque esa herramienta es necesaria saber dónde la voy a utilizar. Para ello, dice, es necesario tener hermanos que nos permitan a nosotros, ¿verdad?, tener esa capacidad, esa madurez espiritual que los ha llevado a ellos a este crecimiento y los sigue llevando, pero han sido guiados por el Santo Espíritu de Dios, donde les ha confirmado los resultados. Y esto es lo que nos debe ayudar a nosotros a pensar de cómo poderlos usar en nuestra vida o durante todo el proceso en el cual Dios nos tenga sobre esta tierra. Entonces, aún con nuestras limitaciones, un perfil de dones espirituales es sumamente valioso. El cristiano debe de reconocer que en algunas ocasiones hay limitantes, ¿verdad? Pero esto no debe de ser un impedimento para el servicio, para llevarlos adelante y a pesar de eso, si hay una pasión por la cual el Señor nos ha dado, entonces para eso es valioso a la vida del cristiano. Y aquí hay 5 maneras en las cuales nosotros, ¿verdad?, vamos a ver por qué es importante este recurso. Número 1, puede reafirmar el significado que ha sentido previamente en los roles en que ha servido. Yo no sé, hermanos, si en algún momento o alguno de ustedes está sirviendo al Señor, pero si lo está haciendo, esto debe de tener un sentido muy especial dentro de su vida, en la cual usted está descubriendo o está reafirmando el servicio a Dios. Es decir, que está ejerciendo su don de manera correcta y en el ministerio correcto. Entonces usted tiene ese significado, ¿verdad?, de que está en el lugar y de que está sirviendo en el ministerio adecuado. Número 2, puede explicar también que es la otra contraparte, ¿verdad?, de la pasión que usted ha sentido en el número 1. Pero en el número 2
puede ser una explicación de buscar esa explicación de frustración o la falta de motivación que ha tenido en otros roles donde ha servido. Es decir, que usted o yo no hemos servido en el ministerio correcto. Y eso es lo que nos permite a nosotros poder identificar de que no estamos haciendo, no estamos trabajando directamente en el ministerio que a nosotros nos apasiona. Entonces, cuando no se trabaja en el ministerio que a nosotros que nos apasiona, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Ahí entra la frustración, ahí entra la falta de motivación. Es decir, que yo no hago el ministerio como debería de hacerlo. El ministerio debo de desarrollarlo como veíamos al inicio, con gozo, delante de Dios. Eso es lo que nos permite a nosotros poder llevar gloria y honra a Dios, poder trabajar en el ministerio que a nosotros nos apasiona. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros ir descubriendo, ¿verdad? En qué etapa nosotros podemos estar. Entonces, el número 3 puede ser un buen punto de partida, ¿verdad? Dice, un buen punto de partida si nunca ha pensado en sus dones y en dónde puede involucrar. Esto nos permite centrarnos tanto si no encajábamos dentro del punto número 1 o reafirmamos, o el número 2 en el cual ha habido esa frustración, pero ahora es un momento de hacer un alto y de poder poner esto como un punto de partida en el cual podamos pensar, ¿verdad? De manera detenida y decir, bueno, una vez elaborado el don, yo voy a servir en el ministerio que más me apasiona. Y entonces allí comienza su involucramiento dentro del proceso de crecimiento espiritual, en el desarrollo del don que Dios le ha dado, en esa multiforme gracia que Dios tiene preparada, ¿verdad? Dentro de los ministerios que conforman, que están conformados dentro de la Iglesia Bautista Miramonte. Y ahí es donde usted y yo podemos comenzar. Bueno, desde este día yo comienzo y busco el ministerio para poder involucrarme, para poder servir a mi Señor con gozo, con amor, ¿verdad? Y sobre todo llevar gloria y honra. Estas tres cosas nunca se nos deben de olvidar cuando servimos a Dios. Número 4, puede ayudar a priorizar buenas opciones a las personas que tiendan a sobrecomprometerse a hacer todo. Entonces, aquí hay que saber hacer algo, hermano. Un número 1, usted puede, o sea, usted tiene que priorizar cuál es su verdadero don. Entonces, no involucrarse dentro de muchos ministerios, una cosa a la vez, para hacer lo mejor, lo excelente para Dios. Y ahí es donde usted busca un compromiso que le permita a usted tener su prioridad en todo lo que va a hacer para llevarlo con gozo, para llevarlo con amor y también para glorificar el nombre de Dios. Número 5, puede iluminarnos a ver la necesidad que tenemos de los unos con los otros para cumplir la gran misión. Y aquí nos permite a nosotros visualizar, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad que puede existir dentro de la iglesia, ¿verdad? En la formación de algún otro ministerio que nos permita llegar a cumplir la misión de Dios, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, toda esta diversidad es la que nos permite, y esta guía viene dada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos observar, para que nosotros podamos ver detenidamente la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, con el propósito de poder alcanzar la madurez espiritual y recordando también la guía del Espíritu Santo, la cual es sumamente vital e importante para la vida del cristiano. El perfil de los dones también dice, es el proceso.
Ahora bien, ya vimos que es un recurso. Ahora el perfil de los dones en el proceso. Y ahora, nosotros antes de realizar el test de dones, debemos tomar en cuenta algo bien importante, que este inventario de dones que nosotros vamos a realizar en la próxima semana son 60 preguntas o 60 ítems, ¿verdad? En algunos de estos reflejan acciones concretas, otras características descriptivas y otras son declaraciones sobre sus creencias. O sea, prácticamente viene dado en tres etapas y eso es lo que veíamos nosotros anteriormente, ¿verdad? Cómo nos ha diseñado Dios. ¿Cómo? Que Dios no desperdicia ninguna de nuestras experiencias tenidas después de que hemos conocido a Cristo. Pero anteriormente, antes de conocerlo, hemos adquirido algunas experiencias, hemos tenido algunas situaciones y aquí es donde vemos la personalidad, aquí vemos las características, las experiencias que hemos tenido tanto laboralmente como también familiarmente. Todas estas experiencias están descritas en cada uno de esos ítems, donde nos permite a nosotros poder visualizar al final de todo este test cuál es el don que nosotros tenemos de acuerdo a todas estas creencias, experiencias, características y acciones concretas que debemos tomar. Por lo tanto, la clave de tomar este inventario de dones es responder las preguntas. Pero aquí podemos agregarle algo. A la hora de poder dar respuesta, debemos hacerlo con mucha sinceridad. Debemos, para que esto sea lo más apegado a lo que es nuestro carácter, lo que es nuestra personalidad, lo que es nuestras creencias, lo que son nuestras experiencias y lo que son las acciones que cada uno de nosotros ha tenido, porque esta es otra oportunidad en la cual yo me vuelvo a hacer el test de dones para determinar nuevamente cuáles son los dones más latentes que yo tengo en mi proceso, ¿verdad? Como cristiano. Entonces eso me va a permitir a mí poder ir desarrollándome mucho más y dónde necesito yo, ¿verdad? Ir practicando a través de los diferentes ministerios que Dios nos permite tener dentro de la iglesia. Entonces, la clave de tomar este inventario de dones es responder las preguntas basándose en su experiencia desde que se convirtió en un creyente y no basándose en la personalidad u opiniones. Entonces, dentro de este proceso es importante considerar cada una de estas cosas. Por eso, a la hora de hacerlo el próximo domingo, ¿verdad? Vamos a dar unas indicaciones que son muy importantes y vamos a retomar algunas cosas de este proceso de perfil de dones para que nosotros lo podamos realizar muy detenidamente y muy sinceramente. Y mientras se lea cada afirmación, usted debe de escoger la respuesta que mejor refleje sus convicciones y sus creencias. Este es otro punto en el proceso del perfil de los dones a la hora de elaborar cada uno de ellos. Es por eso que se vuelve sumamente importante poder leerlas detenidamente y poder contestar, ¿verdad? Detenidamente, pensando en cada una de estas a las cuales mejor se apegue a nuestras convicciones y a nuestras creencias, hermano. Entonces, el perfil de dones dentro del proceso. Aquí se nos presenta, ¿verdad?, las características en un espacio en blanco en el cual, ¿verdad?, a la par de cada pregunta o de ítem, usted va a colocar el número que más se refleje o que describa sus convicciones y sus creencias. Esto es como, no es un examen, hermanos.
y aquí no hay como respuestas incorrectas. No, todo va a ser apegado a sus convicciones y a sus creencias. Por eso debemos tomar el tiempo necesario para poder nosotros llenar ¿cómo se llama? Test de dones, hermanos. Por lo tanto, ¿verdad? Hay un, ¿cómo se llama? Vamos a continuar con lo que es el estudio de los dones que dejamos pendientes. ¿Cuáles son algunos dones posibles dentro de lo que es el test que nosotros vamos a desarrollar y los cuales van a salir? ¿Verdad? Entonces, comenzamos hablando el domingo pasado acerca de la profecía, ¿verdad? Y cuando hablábamos acerca de la profecía, que la palabra griega traducida como profetizar o profecía, esto decíamos que significa hablar o declarar la voluntad divina para interpretar los propósitos que Dios tiene para la vida de la humanidad. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros para qué es el don de la profecía. Entonces, y esto lo vemos nosotros descrito en lo que es Romanos capítulo 12 en el versículo 6, donde se nos hace mención cada uno de estos. Y también hace mención Primera de Corintios capítulo 12 en el versículo 10, donde nosotros vamos a señalar prácticamente lo que la Escritura nos enseña. En el Romanos 12:6 se nos dice de la siguiente manera. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, o sea, todos los cristianos tenemos un don totalmente diferente, ¿verdad? Según la gracia que nos es dada, ¿verdad? Esa gracia de Dios que todos y cada uno de los seres humanos necesita de parte de Dios. Y aquí dice que ese don, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y la Biblia señala, como antes habíamos dicho, que es hablar o declarar la voluntad divina que se establece a través de su palabra. El de servicio. Hablábamos un poco acerca del don de servicio. Si usted lo tiene allí en Romanos capítulo 12, en el versículo 7. Romanos 12, versículo 7, que se nos enseña. Servicio, también conocido como ministrar. La palabra griega diaconían, de donde obtenemos la palabra diácono, que significa algún tipo de servicio dentro de lo que es la amplia aplicación de la ayuda práctica a quienes están en la necesidad. Entonces aquí nosotros podemos ver lo que significa el servicio. ¿De dónde viene la palabra servicio? ¿Verdad? De la palabra griega diaconián, ¿verdad? Que es servir, ¿verdad? En esa amplia aplicación de la ayuda práctica a quienes están en necesidad. Entonces, si usted tiene este don de servicio, ¿verdad? Usted tiene esa pasión, ese amor por servir a aquel, y usted inmediatamente ve la necesidad de la otra persona. Ahora, cuando hablamos del don de la enseñanza, hermano, Romanos 12:7 también aquí nos enseña, o el que enseña en la enseñanza. Y este don implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado, su contexto y su aplicación para la vida del oyente. Tres cosas importantes de lo que es la enseñanza: el análisis, la proclamación de la palabra de Dios. Es decir, que cuando hay una confirmación, cuando el salmista dice, confirma tu palabra a tu siervo,
Dios le ha confiado la palabra para que sea expuesta y esta debe de tener una explicación dentro de su significado en el contexto correcto y su aplicación dentro de lo que es la vida diaria. Por eso, cuando usted vea a alguien que enseña, usted va a ver que esta persona cuando ve un versículo lo desglosa, ¿verdad? Lo enseña en su contexto, saca su aplicación para la vida diaria porque la palabra de Dios nos explica, ¿verdad? Que es viva y eficaz, o sea, es para el diario vivir. La palabra es también para almacenarla en la mente, pero cuando la bajamos, hay una acción en la cual nosotros debemos de darla, de ponerla en práctica. Entonces, allí vemos la importancia de la enseñanza. Cuando vea usted que alguien tiene ese don y si usted lo tiene, pues perfecto, ¿verdad? Cuando hablamos también acerca de la dadivosidad, Romanos capítulo 12 en el versículo 8, el que exhorta dice en la exhortación y el que reparte con liberalidad. Entonces, aquí vemos la dadivosidad. Quienes tienen este don son aquellos que gustosamente, o sea, no es impuesto, sino que hay una satisfacción de poder compartir lo que poseen con los demás. O sea, esa persona, mire, inmediatamente que ve, usted ve su generosidad, comparte con toda liberalidad. Por eso habla de liberalidad, de que da, comparte lo que posee con los demás. Llamémosle a esto financieramente, materialmente, su atención y su tiempo, ¿verdad? Personal. Esa es la característica primordial de los que tienen ese don de la dadivosidad. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, el líder el líder debe de denotar a aquella persona que dirige, que preside y que administra sobre otras personas en la iglesia. La palabra literalmente significa un guiador, alguien que conlleva la idea que tiene que dirigir un barco. O sea, él está tomando como prácticamente, ¿verdad? El liderazgo de todo lo que conlleva para llevar a feliz término a todas las personas que están bajo su cargo. Ahí es donde ve usted el don de liderazgo. Una persona, ¿verdad?, que dirige, una persona que tiene presencia allí, que tiene esa capacidad de administrar bien las cosas de parte de Dios para poder guiar a toda una cantidad de personas. Y esta persona, alguien que tiene el don de liderazgo, gobierna, hermanos, con sabiduría, gobierna con la gracia y también exhibe los frutos que son característicos del Espíritu Santo dentro de su vida. ¿Por qué? Porque esto permite tener dirección, pero con ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia en algunas ocasiones hace mención y aquellos que los dirigen puedan ustedes ver el ejemplo con el cual ellos lo hacen. Y así dice Hebreos. Por lo tanto, se vuelven esa guía espiritual en la vida de los creyentes, de aquellos que constantemente estamos viendo el liderazgo que ellos están llevando hacia adelante. Ahora bien, el don de misericordia, ¿verdad? Que siempre se destaca dentro de lo que es Romanos capítulo 12 en el versículo 8. Y dice aquí, ¿verdad? El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, íntimamente ligado con el don de la exhortación. El don de la misericordia es evidente en aquellos que muestran una compasión por los que están en situaciones realmente precarias o extremas, ¿verdad? Mostrando una empatía, una sensibilidad juntamente con el deseo
y los recursos para aliviar el sufrimiento de manera gozosa y bondadosa para aquellos que se atraviesan por esta situación. A esto se refiere el don de la misericordia, para que cada uno de nosotros vaya teniendo como una referencia de los dones que a cada uno nos pueden salir, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 8, se habla acerca de la sabiduría. Palabra de sabiduría, dice Primera de Corintios 12, 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría indica que es uno de los dones del uso que se le da a la palabra de Dios. El don se describe a alguien que puede entender con claridad y declarar las verdades bíblicas de tal manera que puedan habitualmente ser aplicadas a las situaciones de la vida con todo discernimiento. Es decir, que la palabra se adquiere en lo que decíamos anteriormente, en lo que es la enseñanza, ¿verdad? O sea, sacar esa aplicación, se percibe el principio de Dios, pero también el discernimiento es la aplicación que se tiene de la palabra de Dios en aquellos que tienen la palabra de sabiduría, que es donde se describe que pueden entender y declarar esas verdades bíblicas de parte de Dios, de tal manera que pueden ser aplicadas a situaciones de la vida. Y para eso es importante la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de palabra de conocimiento, este es otro don de la palabra que implica entender la verdad de Dios con una visión que solo puede venir por la misma revelación de parte de Dios a aquellos que los cuales les da el don de conocimiento, comprenden, llegan a comprender las cosas más profundas de Dios y los misterios de su palabra, los cuales vienen dados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y allí se nos habla en Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. No, perdón, 12 es, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 2. No, perdón, es Primera de Corintios, hermanos, capítulo 2. 2, 9, 10. 2, 9, 10. Que dice de la siguiente manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren qué impresionante, ¿verdad? Una persona que llega a obtener esas verdades tan profundas de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esos misterios que se describen y tener con toda claridad cada una de estas cosas. Pero esto es posible a través de la guía del Santo Espíritu de Dios. Ahora bien, vamos a ir a la fe, el don de la fe, Primera de Corintios 12, 9. Debiendo, ¿verdad?, entender algo en cuanto a la fe. Primero, que todos los creyentes en algún momento, ¿verdad?, tenemos en alguna medida la fe, porque es uno de los dones que es concedido por el Espíritu Santo a todos los que hemos recibido a Cristo, porque por la fe hemos recibido a Cristo. Entonces, esto se nos describe los dones de esa fe que se adquiere, ¿verdad?, como fruto del Espíritu Santo. Y el don espiritual de la fe es manifestado por alguien con una fuerte
e inquebrantable confianza que se tiene en Dios y en su palabra, en sus promesas y el poder de la oración. En la cual se efectúa. Es persona que Hola, hola. Se quedó sin Inter el hermano porque se desconectaron todos. Es cierto, se quedó sin internet. Esperemos un momentito, tal vez regrese el hermano. Sí. Chévere. hola. Hola, hermano, sí, se le desconectó un momento, creo. Sí, otra vez se volvió a desconectar. He Sí, tenido ahí algunas fallas. Ahí, hermano, las disculpas del caso, ¿verdad? En cuanto a ello, sí, ¿verdad? está bien. Entonces, prácticamente, hermanos, ¿verdad? Estos son algunos de los dones en los cuales pues hemos compartido el significado, ¿verdad? Y si en algún momento le llegara a salir, ¿verdad? Entonces, no se nos olvide de que es para ponerlo al servicio de Dios. No sé, hermanos, si hay alguna pregunta al respecto. Hermano, una consulta. Entonces, ¿se debe de servir o se debe buscar un ministerio de acuerdo al don que aparece en el test? No necesariamente, como por decirle, la personalidad del individuo. No, o sea, es que el test de dones, acuérdese uno de los elementos esenciales, que el test de dones es lo que nos permite a nosotros descubrir cuál es esa habilidad espiritual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esa habilidad nos lleva a nosotros a poder seleccionar a través del don el ministerio en el cual nosotros podemos trabajar. Ahí es donde usted va a poner, ¿cómo se llama? En práctica las cosas del cristiano, de reconocer el don